Entonces entro directamente a fondo, pero no puedo empezar sin saludar de manera muy cordial a Sandra Forero, a la cual la quiero exaltar de manera muy excepcional, como una de las mejores líderes gremiales y más eficaz y eficientes líderes gremiales que tiene este país, y la quiero felicitar acá en su convención por tan importante evento. Entonces permítanme, por la brevedad de tiempo, yo entro en materia. Muy bien. Más o menos hace un año nosotros estuvimos precisamente acá, nos acompañó el profesor Paul Romer y discutimos sobre las ciudades de Colombia. Hablamos de una presentación hace un año que acaba de comentarles nuevamente Carolina Barco, que se llama el sistema de ciudades. El sistema de ciudades lo que trató de identificar son, por fuera de cualquier línea político-administrativa de los municipios, trató de entender cómo es la dinámica urbana en Colombia. No es simplemente de cabecera municipal, sino urbana, aglomeraciones de más de 100.000 habitantes. ¿Qué encontramos? En las ciudades colombianas vive 61% del país y de acá al 2050 vamos a sumar a 18 millones de habitantes en estas aglomeraciones. ¿Esto qué significa para el sector de la construcción? Tenemos varios fenómenos, no solo es el incremento de la población urbana, sino un sostenido colapso en densidad en nuestras ciudades, donde cada vez los ciudadanos están teniendo menos hijos, están fortaleciendo el nivel de ingreso per cápita y están exigiendo viviendas de mejores condiciones. Ustedes van a tener mucho trabajo los próximos años. Solo el sistema de ciudades de Colombia de acá al 2050 va a requerir la construcción de 5.6 millones de viviendas en los próximos 35 años. Importante destacar aglomeraciones como por ejemplo la ciudad de Bogotá, que va a requerir, la aglomeración Bogotá, que es Bogotá más 23 municipios, va a requerir por lo menos 2.7 millones de viviendas adicionales en los próximos años. Y como dice el alcalde Peñalosa, la gran pregunta es, ¿dónde vamos a hacer tantas viviendas? Pero no es solo Bogotá, ¿eh? Aglomeración Medellín, 714.000 viviendas. Barranquilla, 405.000. Cali, 570.000 nuevas viviendas. Villavicencio, por ahí vi el alcalde, 176.000. Y la verdad el tema de densidad es un tema de fondo sobre Colombia. Acá tenemos un debate casi, la verdad, con falta de cifras y de datos de realidad. Adivinen que Colombia ya cumplió su meta. Las ciudades colombianas son supremamente densas. Las ciudades colombianas en promedio, 11.642 habitantes por kilómetro, tienen el doble de densidad que la ciudad de Beijing. Y ciudades como Bogotá tienen 6 veces más densidad que una ciudad como Berlín. La pregunta es, ¿podemos nosotros genuinamente aspirar que exclusivamente con una estrategia de densificación podemos satisfacer las necesidades de vivienda de los colombianos en un contexto de mayor progreso económico? Permítanme decirles, la evidencia dice que no. Solo densidad no es suficiente y necesariamente Colombia tiene que alejarse de esa mala tendencia de hacer su ordenamiento territorial y sus POTS diseñados para resolver los problemas del gobierno, trabajar como ha hecho tanto tiempo para encarecer artificialmente el costo de la tierra, y tienen que pensar en rediseñar integralmente el ordenamiento territorial y el diseño de sus ciudades. Y eso necesariamente significa más suelo para abaratar costos y poder absorber no solo los retos actuales que tenemos de déficit, sino el incremento de 18 millones de habitantes. Porque las ciudades efectivamente no se han construido de una manera amable. Si bien ya logramos nuestro propósito de densidad, cuando vemos temas como espacio público, por cada 10 metros cuadrados, el promedio de Colombia está en una tercera parte de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
y ninguna ciudad relevante en Colombia se acerca al promedio de 10 metros cuadrados por habitante. Las ciudades colombianas deben por lo menos doblar y ojalá triplicar la disponibilidad de espacio público. Si no hay más espacio para construir, esta meta va a ser imposible. Pero no solo eso, así es el mapa de Colombia, más o menos actual en materia de transporte. Así va a ser cuando concluyamos el programa 4G. Y así va a quedar nuevamente en el 2035. Algo que está ocurriendo, y quiero que ustedes miren cuáles son los puntos rojos de este mapa de congestión arterial en nuestras vías, efectivamente son el ingreso y la salida de las ciudades. El tiempo que nos vamos a ahorrar entre ciudades con programa 4G, lo estamos empezando a perder a la entrada y a la salida de las ciudades. Recorrer una ciudad como Bogotá, los recomiendo salir un sábado si van a ir a la Sabana de Cundinamarca. Bogotá puede tomar 119 minutos para transitar, Medellín 1 hora y media, Barranquilla ya está tomando 82 minutos y una ciudad como Cartagena casi 45 minutos. Y les digo a ustedes, ¿por qué no más densidad si le ahorra el gobierno tanta plata? Por una razón muy sencilla. Como artificialmente Colombia, como una política consistente por casi de 50 años, encareció el costo de la tierra en torno a las ciudades, cuando recibimos migraciones masivas durante la segunda mitad del siglo pasado y este siglo corriente, al hacer tan cara la tierra, la mayoría de nuestros conciudadanos se asentaron en barrios de invasión, en zonas de inundación, en barrios ilegales. La mala planificación de nuestras ciudades significa que, por ejemplo, 60% de las viviendas de Bogotá no están ni siquiera a 625 metros de distancia de una vía arterial. Más densidad, la ciudad simplemente no es capaz con su movilidad. Pero también tenemos que ser conscientes del contexto rural. No podemos pensar simplemente que las ciudades o el contexto de cabecera municipal se acaba y el territorio se acaba. Recordemos que las ciudades al final del día son menos de 1% del territorio del país, que este es un país que desperdicia 34% de la producción de sus alimentos precisamente por la mala conexión entre lo rural y lo urbano. 22% de los alimentos se pierden simplemente en proceso logístico de llevarlo de la finca a la central de abastos. Y no solo eso, tenemos que ser conscientes que los servicios ecosistémicos, por ejemplo, de agua, que deben ofrecerse en nuestras ciudades, requieren ser conscientes de que tenemos que pensar en el contexto rural del municipio, no solo en la cabecera municipal, inclusive si queremos que la ciudad progrese. Porque aunque Colombia tiene mucha agua, por alguna razón histórica, tomó la decisión de construir sus ciudades donde no hay agua. 52.5% de la población del sistema de ciudades se encuentra en áreas de escasez hídrica. Y como construimos nuestras ciudades mal, artificialmente encareciendo la tierra y obligando a la gente al lugar a la tierra más barata, que es la ilegal y la de riesgo, tenemos 33% del país en zonas con alto riesgo de deslizamiento. Ustedes van a Bogotá, a Pereira o a Medellín y ven cómo los barrios de invasión se construyen en lomas que parece una pared, y 48% del país construido en zonas de riesgo de inundación. Tenemos serios conflictos de áreas protegidas con el crecimiento urbano y la aglomeración es cada vez un hecho más común entre nuestras ciudades. Para no hablar del cambio climático, que no es simplemente nosotros sentir probablemente un poco más caliente las frías mañanas de Bogotá, sino que afecta de manera sustancial los patrones de lluvia en el país. En el país, sin duda, con el modelo hidrológico va a llover menos. Lo que pasa es que el modelo hidrológico en materia de lluvia es disperso. Acá, en el Caribe colombiano, va a llover 30% menos. Pero, por ejemplo, si aquí hay alguien del Valle de Aburrá, la ciudad de Medellín, allá va a llover 40% más.
Es algo que tenemos que tener consecuencia. Y no solo eso, los niños más intensos, las niñas más intensas y la necesidad de desarrollar sistemas de embalse para proteger el agua que va a caer con más intensidad en los periodos más secos se vuelve estratégico y fundamental. Pero no solo eso, ahorita que está de moda hablar de impuestos, ¿qué es lo que a uno le gustaría ver como fuente de financiación? Pues a mí me gustaría ver en lo posible menos impuestos para los ciudadanos y menos impuestos para las empresas, y que sea efectivamente la gestión del suelo la que ayude a financiar en parte el desarrollo y la construcción de estas nuevas ciudades. Pero desafortunadamente son herramientas que no se utilizan. Solo 8.35% de los municipios de Colombia utilizan valorización como una herramienta de recursos. La plusvalía, si me permiten decirlo, es un ejercicio estrictamente académico de los salones de Bogotá. En los territorios no existe. Plusvalía representa el 0.02% de los ingresos de los municipios colombianos, valorización 0.13. Municipios que usen ambos, el 1.36% de los municipios. ¿Por qué? No está en el POT y la gente cree que el POT lo aprueba el Consejo y la gente se desentiende. Esto para no hablar de sinnúmero de otros instrumentos mucho más sofisticados y eficientes que deberíamos pensar en utilizar en Colombia y que se utilizan en el resto de América Latina. Cachancipá, con un buen alcalde que le puso atención al tema, logró que 68% de los ingresos del municipio fueran a base de gestión de la tierra. Y una nueva figura, planes de ordenamiento departamental. Así como organizamos, ¿qué es importante entender acá? El POT es el determinante de las inversiones. El POT, ¿qué es lo que hace? El POT define, por ejemplo, cuáles son las futuras vías que voy a hacer, cuánta agua voy a consumir, cuál es mi espacio público. El POT decide cuántos estudiantes voy a tener por salón, cuántas camas voy a tener por paciente. Me define la inversión. El POT es más importante que el plan de desarrollo. Es mi cronograma de inversiones. Son 12 presupuestos, otra manera de verlo. El plan de desarrollo no es nada más que un capítulo al interior del POT para el municipio. El POD, Plan de Ordenamiento Departamental, figura de 16 años, nos va a ayudar a hacer lo mismo en prospectiva de inversiones para los departamentos. Entonces, tenemos todo este ordenamiento territorial y tenemos 886 PODs no vigentes. El año pasado les conté la historia, esta historia, que hoy vengo a rendirles cuentas. Porque la situación actual es complicada y seamos francos, los PODs de primera generación no estuvieron bien hechos. 60% definió inadecuadamente su perímetro urbano en los EOTs, 32% no clasificó el suelo de expansión, 50% terminó en suelo de expansión sin ningún criterio. A mi amigo le vuelve el predio rural urbano, a este no, a este sí, a este no, y las insinuaciones odiosas que pueden salir de ese comentario. 14% de los PODs no tienen suelo de protección. 60% de los municipios en Colombia no prevén actividades agrícolas, forestales o pecuarias en su territorio. 97% no menciona el componente rural y 97% no tiene en cuenta el riesgo o amenaza, los estudios de riesgo o amenaza de deslizamiento o inundación. El 21% de los PODs no está georreferenciado, es más o menos de la casa de doña Pepita, donde acaba la cuadra donde hacemos las obras. Y aparte de eso no lo utilizamos como financiación. Ese es el panorama de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Un año después de echar tantos cuentos, acá yo conocí a Paul Romer, aquí. Con él, la Universidad de NYU, trabajamos de manera muy intensa para lanzar el programa de POTs modernos, donde vamos a hacer un alistamiento detallado y eficiente en costos y tiempos, abaratando costos previos antes de hacer el POT con la cartografía que es y con tantos estudios innecesarios sacándolos de ahí. Con RIMISP, que es la principal entidad de desarrollo rural de América Latina. Con ellos dos vamos a hacer metodologías de formulación de talla mundial y
vamos a, de manera conjunta con los municipios, cofinanciar POTs de muy alta calidad. Vamos a hacer todos estos temas, hacerlo participativo y definir los POTs con todos los requisitos del caso. ¿Quién va a entrar en este programa de POTs modernos? Va a entrar la ciudad de Bogotá, el área metropolitana del Valle de Aburrá, el área metropolitana de Bucaramanga, vamos a hacer la ciudad de Cartagena, la ciudad de Popayán, la ciudad de Barranca Bermeja, Buenaventura, Tumaco. En total casi 140 entidades territoriales van a entrar en el programa para hacer POTs de muy, repito, la mejor calidad. Y aparte de eso, vamos a trabajar con 20 departamentos para construir los planes de ordenamiento departamental que nos van a definir estas preguntas: futuras vías, estructura ecológica del departamento, rellenos sanitarios en el departamento, armonización de POTs en el departamento, todos esos temas a nivel departamental. Vamos a trabajar con MINTIC, MINVivienda, MINAgricultura, MINInterior, MINAmbiente, MINTransporte, MINVINAS, NYU, RIMIS, Banco Mundial, PINDETER, ONU Habitat y Fondo de Adaptación. Precisamente para aprovechar esta oportunidad de tener todos estos POTs pendientes. Les soy franco, me da culpa. Cuando lanzamos el programa, yo dije, bueno, con 100 tenemos. Se presentaron 600, yo estoy en problemas. Próximo año sacamos segunda fase, hacemos más POTs bien hechos. Pero vamos a empezar con una primera cosecha de 140. En el componente municipal es 30% de la población de Colombia, como 30% del territorio. Pero además nos debería ayudar a nosotros a solucionar de una vez por todas, en esta coyuntura de paz. La paz también es el fin del desplazamiento. Y nos debería ayudar no solo esto a recibir lo que vamos a crecer y organizar lo que nos ha ocurrido de manera desorganizada y de mala calidad. Pero permítanme, les cuento dos historias más. Rendí cuentas, lo que les prometí el año pasado, nace en programa de POTs modernos. El problema que tenemos es que no tenemos plata. Y cuando yo hablo de APPs, mucha gente cree que son vías. Yo vengo acá el día de hoy a convencerlos a ustedes que tienen que volverse todos APPistas y que tenemos que trabajar juntos, gobierno nacional y sector de la construcción. ¿Por qué? Vengan, les explico. Son la evolución de ingresos petroleros del gobierno nacional. Les tengo una mala noticia además. Esa cifra de 3.3 billones para este año va a dar menos 800.000 millones de pesos. Está muy grave esto. Hemos perdido casi 24 billones de pesos en ingresos como país. Seguimos aguantando en materia de presupuestos de inversión, pero por un tiempo es difícil que esto crezca más, si queremos ser responsables y mantener la tradición de más de 200 años colombiana de ser responsables fiscalmente. Entonces nos va a tocar como gobierno y como sociedad hacer más con menos. Plata para dar ahora es muy poca. Pero adivinen qué tiene el gobierno y qué tiene el Estado. El Estado sigue siendo de lejos el principal terrateniente del país, de lejos. Y eso yo lo tengo por fuera de mis cuentas fiscales, doctor Ángel Custodio Cabrera. Lo que significa es el Estado viene acumulando, no solo desde el punto de vista de área rural, en el contexto urbano, un número significativo de propiedades y terrenos que hoy debe materializar en inversiones. No tengo las cuentas para todo el gobierno, pero solo sé que entre CISA y SAE tienen 14 millones de metros cuadrados de predios, solo esas dos entidades, que tienen esa distribución a nivel departamental. Ahorita en un COMPES que estamos diseñando, vamos a pedirle a cada entidad del Estado que haga el inventario de terrenos que tienen regados por todo el país.
Y en el plan de desarrollo, ¿qué hicimos? Muy amablemente, con la ayuda del Congreso, al cual le agradezco que esté acá presente, nos permitieron transformar la ley de APPs y romper la conexidad entre el APP de renovación urbana y los lotes. Y lo que eso significó es que yo puedo entregarle a un constructor un lote o una propiedad que yo tengo. Esa propiedad ya no tiene que revertir para el Estado, sino el privado se la queda, y en contraprestación me construyen a mí una cárcel, un colegio, una vía, un distrito de riego, lo que yo les pida. En otras palabras, el gobierno ahora puede pagar con lotes. Y cuando hicimos el ejercicio de hacer este cambio, empezamos a recibir muchas APPs en este sentido. Gente que nos decía, yo le construyo el portal de Transmilenio gratis porque ahí voy a hacer un centro comercial. ¿Qué pasó? En su momento se restringió porque había temor que se despilfarraran los lotes del Estado. ¿Qué ha venido pasando? Estamos recibiendo, porque esto sí es verdad, en el Estado hay gente muy inteligente, muy capaz, pero el conocimiento, el talento, la inteligencia, el diagnóstico que existe en el colectivo del sector privado, sin duda es mucho más brillante de lo que podemos hacer nosotros desde el DNP de los ministerios. Estamos recibiendo propuestas de iniciativa privada que originalmente estaban prohibidas, precisamente ¿para qué? Hacer APPs revolucionarias en materia de renovación urbana y construcción de infraestructura. ¿Qué queremos hacer nosotros en DNP? Yo ya lo hablé con Hacienda esta mañana. Permitir iniciativa privada sobre los lotes del Estado. Y de esa manera no solo solventar los problemas fiscales que tiene el país, sino optimizar los activos del Estado, muchas veces abandonados y tirados, que tenemos en no solo el gobierno nacional, los departamentos y los municipios. Venga, les pongo un ejemplo de la vida real. Esa es la cárcel modelo, ustedes conocen Bogotá. La cárcel modelo queda al lado de Ciudad Salitre, una de las zonas de mayor valorización en la ciudad de Bogotá. Naturalmente nadie quiere vivir al lado de una cárcel. De manera paralela tenemos la cárcel La Picota, en otra zona de Bogotá, y tenemos un lote al lado. Listo. Pero no hay plata para hacer La Picota. Pues no hay plata para mover, perdón, la modelo a otro lado. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo digo, ese lote de la modelo, al lado de Ciudad Salitre, se los entrego? Y a cambio usted me construye en otra zona de Bogotá, al lado del lote La Picota, le entrego el lote, una cárcel de lujo, bien hecha, en condiciones humanas, donde uno tenga 170% de los reos en hacinamiento. Y así yo les puedo poner ejemplos por todo Colombia, de hospitales. Yo vengo hablando con Mindefensa para trasladar las bases militares de Pereira, Barranquilla y Ipiales. Y les estoy rogando que para construir su nuevo Ministerio de Defensa, por favor liberen parte de los terrenos que tienen ellos en el Cantón Norte. A estas alturas del paseo, yo no sé por qué necesitamos caballerizas en la 100 con séptima. Pero ese lote, díganme ustedes si no sería supremamente interesante para construir todo tipo de temas en Bogotá. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Construir los inventarios. Estamos hablando con Hacienda para cambiar la ley. Y estoy convencido yo que con esta disponibilidad de lotes que tiene el gobierno nacional, en unos años, ojalá nos vuelvan a invitar acá a Camacol el próximo año para rendir cuentas, el sector más dinámico de APPs en el país no va a ser el de vías, sino precisamente el de renovación urbana. Vamos a hacer educación, salud, edificaciones públicas, vamos a hacer todo tipo de infraestructura, hasta mismas carreteras, si podemos y están dispuestos ustedes a trabajar con los lotes del gobierno. Un último punto, nuevas ciudades. Por aquí vi yo al doctor Santiago Castro. Estuvimos recientemente acá en su convención, la Sobancaria. Hablábamos de cómo funciona la nueva política de desarrollo empresarial del país.
Yo le decía, siempre hablamos nosotros de si hacemos bienes públicos o políticas específicas. Una conclusión muy importante de la Convención de Asobancaria fue, tenemos que tener en cuenta el tema territorial. Yo puedo poner todos los incentivos que ustedes quieran, pero si los ejecutivos de Cali se devuelven el jueves por la tarde de Buenaventura y nunca llevan sus familias, Buenaventura no va a progresar. Si yo tengo una empresa como Bancamps pagando $1 millón al año para cruzar el canal de Panamá, porque ninguno de sus ejecutivos quiere vivir en Buenaventura, sino en Cartagena, esto no va a prosperar. Y no es que Buenaventura propiamente sea pobre, es que tienen muy mal diseño de urbanismo. Entonces, si yo quiero hacer una política industrial de desarrollo en este país serio, yo tengo que empezar a tomar intervenciones a fondo. Y tenemos 3 propuestas: Tumaco, Buenaventura y una nueva ciudad en Urabá, en conjunto con Mar 1 y Mar 2, que ponen a Medellín a 4 horas del mar. Y adivinen qué, sé que es increíble de pensarlo, pero efectivamente hay unas cosas que el sector público hace mejor que el sector privado. Uno pensaría que es imposible, pero hay cosas que el sector público hace mejor que el sector privado. Principalmente 3 cosas. El gobierno hace el POT, el gobierno hace mejor las consultas previas y el gobierno saca la licencia ambiental. Entonces, ¿cómo funciona este nuevo esquema de nuevas ciudades? Constituimos un patrimonio autónomo. Si hay consulta previa, nosotros como gobierno resolvemos todos los temas de consulta previa. Incorporamos la comunidad colectiva dentro del proyecto y en vez de tenerles que dar una casita o cualquier cosita para ver si nos aprueban, los llevamos en el negocio. Nosotros como gobierno actualizamos los POTs. Esas 3 ciudades, Necoclí, Buenaventura y Tumaco, todas están en el programa POTS Modernos. Nosotros damos la licencia ambiental, la hacemos aprobar. DNP paga un master plan de talla mundial. Estamos hablando con la empresa que diseñó Singapur, la empresa de zonas económicas especiales de China y algunas empresas de talla mundial de Londres. Y al yo armar todo el proyecto, ningún constructor tiene que hablar con los concejales ni ver cómo le saca licencia ambiental, nada. Ustedes hacen lo que hacen bien, que es construir, nosotros nos encargamos de los trámites. DNP o el gobierno invierte en la infraestructura detonante o habilitante y vendemos el proyecto para que los constructores vengan a hacer lo que ellos hacen bien y que nosotros nunca deberíamos tener que hacer: construir y desarrollar una buena ciudad. ¿Esto qué tan avanzado está? Pues lo hemos tenido reservado, pero ya está llegando a un nivel de maduración donde tenemos que contar la historia. Buenaventura va a necesitar 295.000 nuevos habitantes. Urabá, que en este caso es Necoclí, que tiene dobles calzadas, más un puerto impresionante que está construyendo y el mayor yacimiento de gas natural del Caribe, a unas millas offshore. Y Tumaco, que estamos previendo para sacar el petróleo y las reservas masivas que existen en el departamento del Putumayo, que son 3 veces más grandes que las del Meta. ¿Cómo vamos nosotros en cada uno de los proyectos? Este es el piloto de Buenaventura. Vamos a tener ahí 4.000 hectáreas alrededor de Buenaventura. 4.000 hectáreas que, se los pongo de esta manera, están palabreadas. No las tengo todavía en la fiducia, estoy haciendo consulta previa en este momento y la gobernadora del Valle me está ayudando mucho, me gustaría que me ayudaran más, el alcalde, pero ya estamos en consulta previa. Estos son algunos de los renders que tenemos. Esta fase 1 más o menos tiene 1.900 hectáreas, la actual ciudad de Buenaventura tiene 1.700 hectáreas. Esperamos a través de esto, que va a tener un enfoque muy grande sobre logística, generar 60.000 empleos, 150 empresas instaladas y, vengan les digo,
La TIR que tenemos prevista solo para la primera fase es del 17.8%. Porque nosotros cogemos y la adelgazamos en contraprestación y solo de primera fase el gobierno saca 750 millones de dólares para invertir no en la nueva ciudad, sino nunca olvidarnos de la actual. Urabá. La alegría que es trabajar con el departamento de Antioquia. Empezaron de últimos y hoy van a 1000. IDEA y la gobernación de Antioquia ha estado muy entusiasta con este proyecto. Ya nos entregaron un lote de 2.700 hectáreas en Necoclí, un diálogo fluido y perfecto con el alcalde y con los concejales de la ciudad. El próximo jueves en la UEF tenemos reunión con Antioquia, ya para empezar el trámite en el cual estamos apenas empezando en Buenaventura, pero lo de Antioquia va muy rápido. Y si logramos un centro industrial acá y sacar la producción antioqueña del Valle de Aburrá a 4 horas del mar, apague y vamos. Tumaco, de los 3 más rezagados, el POT se actualiza el próximo año. Tenemos que hacer también, este proyecto requiere también, para poder hacer temas de valor agregado de hidrocarburos, requiere que un diálogo con Ecopetrol para fortalecer el oleoducto. Pero todo esto son trabajos que esperamos hacer con ustedes. No solo el programa de POTS modernos, sino ojalá poder venir acá el próximo año, poder contarles cómo van las APPs de renovación urbana, cómo va avanzando el programa de nuevas ciudades, porque simplemente créanme una cosa, yo no sé si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo con el proceso de paz, y saben que les respeto las opiniones. Pero lo que yo sí es importante que ustedes tengan presente es, si se firma como parece que se va a firmar, este país tiene que avanzar rápidamente de cualquier tensión y polarización que tiene, porque está precisamente en las manos de ustedes. Créanme ustedes que son fundamentales en la construcción de una nueva Colombia. Así que esperamos veros el próximo año. Muchas gracias.